El día de hoy les presentaremos el Reglamento de Transporte Terrestre Turístico. Los integrantes de nuestro grupo son Karen Chicaiza, Alexander Guevara, Angie Palacios, Diana Párraga, Estefanía Reynoso, Joel Yancha y mi persona, Paul Yaguachi. El Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, considerando que el artículo 394 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el Estado garantizará la libertad de transporte terrestre, marítimo y fluvial dentro del territorio nacional, sin privilegios de ninguna naturaleza. La promoción del transporte público masivo y la adopción de una política de tarifas diferenciadas de transporte serán prioritarias. Que la ley de turismo en el artículo 2 señala: turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia habitual, sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos. Que el transporte terrestre turístico se encuentra determinado como una actividad turística al tenor de lo previsto en el artículo 5 de la Ley de Turismo. Que se hace indispensable que las personas jurídicas dedicadas a la transportación terrestre turística dispongan de los conocimientos básicos pertinentes para desarrollar esta actividad. Que el artículo 12 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial establece los lineamientos generales, económicos y organizacionales de la movilidad a través del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, y sus disposiciones son aplicadas en todo el territorio nacional para el transporte terrestre, acoplados, teleféricos, funiculares, vehículos de actividades recreativas o turísticas, tranvías, metros y otros similares. Que el artículo 16 de la Ley IBIDEM señala que la Agencia Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial es el ente encargado de la regulación, planificación y control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el territorio nacional. Que el artículo 57 de la Ley IBIDEM, párrafo primero, indica que se denomina servicio de transporte comercial el que se presta a terceras personas a cambio de una contraprestación económica, siempre que no sea servicio de transporte colectivo o masivo. Para operar un servicio comercial de transporte se requerirá de un permiso de operación, en los términos establecidos en la presente ley y su reglamento. Que en el segundo párrafo del artículo 57 de la Ley IPIDEM se indica que, dentro de esta clasificación, entre otros, se encuentra el servicio de transporte turístico y los demás que se prevean en el reglamento, los cuales serán prestados únicamente por empresas y cooperativas operadoras, autorizadas para tal objeto y que cumplan con los requisitos y las características especiales de seguridad establecidas por la Comisión Nacional. Que la prestación del transporte terrestre turístico en general se lo realizará bajo la premisa de contar con un servicio de calidad y seguridad, que, mediante el Decreto Ejecutivo número 830, publicado en el Registro Oficial 252, el 15 de enero de 2018, se expide el Reglamento de Transporte Terrestre Turístico de aplicación nacional, que, mediante Decreto Ejecutivo número 337, publicado en el Registro Oficial número 263, de 9 de junio de 2014, el Presidente de la República deroga el Reglamento de Transporte Terrestre Turístico, citado en el considerado anterior y encarga a la ANT para que, dentro del plazo de 90 días, en coordinación con Mintur, emita el nuevo marco normativo que, al amparo de lo dispuesto en los numerales 2 y 6 del artículo 20 de la LOTTT-SB, constituyen facultades del Directorio de la ANT establecer las regulaciones del carácter nacional en materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, y aprobar las normas técnicas en el marco de las políticas públicas nacionales para la aplicación de la citada ley y su reglamento general. En uso de estas atribuciones legales y reglamentarias, se resuelve expedir el siguiente Reglamento de Transporte Terrestre Turístico. Título 1 de la Organización. Capítulo 1. Objeto, definición y ámbito de competencia. Artículo 1. Objeto. El presente reglamento tiene por objeto regular el servicio de transporte terrestre turístico a nivel nacional, especificar el ámbito de competencia de la ANT y la Autoridad Nacional de Turismo,
y establecer las normas a las que se sujetarán las personas jurídicas que se encuentran autorizadas para ejercer en forma habitual esta actividad. Observancia. Estarán sujetos a las disposiciones del presente reglamento en su respectivo ámbito de acción. 1. Las compañías de transporte autorizadas a la prestación del servicio de transporte terrestre turístico. 2. Los establecimientos de alojamiento. 3. Las agencias de viajes, operadoras y duales. Adicionalmente, darán plena observancia a las disposiciones contenidas en el presente artículo funcionarios competentes de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, ANT, Autoridad Nacional de Turismo y agentes de control nacional. Definiciones para efectos de aplicación del presente reglamento. Se tendrá en cuenta las siguientes definiciones. A. Compañía de transporte terrestre turístico. Compañía cuyo objeto único es la prestación de servicios de transporte terrestre turístico y que ha obtenido legalmente el permiso de operación por parte de la Agencia Nacional de Tránsito. B. Permiso de operación. Título habilitante mediante el cual la Agencia Nacional de Tránsito, enmarcada en la ley, el reglamento y las resoluciones emitidas para el efecto, autoriza a una compañía legal, técnica y financieramente solvente para prestar servicios de transporte comercial terrestre turístico. C. Agencias de viajes mayoristas. Son agencias de viajes mayoristas que organizan y venden en el país toda clase de servicios y paquetes turísticos del exterior, a través de agencias de viajes operadoras y agencias de viajes internacionales. D. Agencia de viaje operadora. Personas jurídicas que elaboran, organizan, operan y venden, ya sea directamente al usuario o a través de agencias de viajes internacionales o agencias de viajes mayoristas, toda clase de servicios y paquetes turísticos dentro del territorio nacional pueden ser vendidos al interior o fuera del país. E. Agencias de viajes internacionales. Personas jurídicas que comercializan los servicios ofertados por las agencias mayoristas y agencias operadoras, vendiéndolo directamente al usuario, o bien ofertan toda clase de servicios y paquetes turísticos. F. Agencias de viaje dual. Son agencias de viaje que pueden ejercer las competencias otorgadas tanto a las agencias internacionales como a las agencias operadoras. G. Operación turística. Comprende las diversas formas de organización y ejecución de viajes y visitas, conforme a las actividades turísticas reconocidas. H. LUAF. Es la licencia única anual de funcionamiento que constituye la autorización legal otorgada por la Autoridad Nacional de Turismo o los gobiernos autónomos descentralizados, a los cuales se les hubiese transferido la competencia, a los establecimientos o empresas turísticas dedicadas a actividades y servicios turísticos, sin la cual no podrán operar y tendrán validez durante el año en que se le otorgue, y los 60 primeros días del año siguiente. Y registro turístico. Consiste en la inscripción del prestador de servicios turísticos, sea persona natural o jurídica, previo al inicio de actividades y por una sola vez en la Autoridad Nacional de Turismo o los gobiernos autónomos descentralizados a los cuales se les hubiese transferido la competencia, cumpliendo con los requisitos que establece el presente reglamento y demás normativa vigente. J. Turista. Es un visitante interno, receptor o emisor cuyo viaje incluye al menos una pernotación. K. Excursionista. Es aquel visitante que permanece menos de 24 horas en el país o localidad distinto al de su residencia o entorno habitual sin incluir pernotación en el lugar visitado y cuyo motivo principal no es el de ejercer actividades remuneradas a dicho lugar. L. Vehículos utilitarios todoterreno. Son los vehículos todoterreno livianos con tracción 4x4. Artículo 4. Transporte terrestre turístico. Se considera como transporte terrestre turístico a la movilización de personas que tengan condición de turistas o excursionistas en vehículos de compañías autorizadas a la prestación del servicio de transporte terrestre turístico, debidamente homologados y habilitados por la Agencia Nacional de Tránsito, para dirigirse a establecimientos o sitios de interés turístico, mediante el pago acordado libremente por las partes. Artículo 5. Ámbito de competencia. La Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,
ANT es el ente encargado de la regulación, planificación y control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el territorio nacional. En el ámbito de sus competencias, con sujeción a las políticas emanadas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la Autoridad Nacional de Turismo, por su parte, es el organismo rector de la actividad turística ecuatoriana y será de su competencia la regulación y control de la actividad turística a nivel nacional, en los términos establecidos de la Ley de Turismo y sus reglamentos aplicativos. Artículo 7. Evaluación del servicio de transporte terrestre turístico. La evaluación en la prestación del servicio de transporte terrestre turístico a nivel nacional, al amparo de lo dispuesto en la normativa en materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial vigente, será ejercido por la ANT. Capítulo 2. Clasificación del transporte terrestre turístico. Artículo 8. Clasificación del transporte terrestre turístico. El transporte terrestre turístico se clasifica de la siguiente manera. Según el ámbito de operación: transporte terrestre turístico nacional, transporte terrestre turístico transfronterizo, transporte terrestre turístico internacional. Según el tipo de servicio: traslados, excursión, gira y circuito cerrado. Título 2. Transporte terrestre turístico. Capítulo 1. Ámbito de operación. Artículo 9. Transporte terrestre turístico nacional. Es aquel que se presta a través de compañías de transporte terrestre debidamente habilitadas para trasladar turistas o excursionistas dentro del territorio nacional, ámbito que se sujetará a las disposiciones vigentes en materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, y demás disposiciones emanadas desde la Agencia Nacional de Tránsito. Artículo 10. Transporte terrestre turístico transfronterizo. Es aquel que se presta a través de compañías de transporte debidamente habilitadas para trasladar turistas o excursionistas dentro de la zona de integración fronteriza definida por el Ecuador con Colombia y Perú, en los sectores que para el efecto determina la Agencia Nacional de Tránsito. Artículo 11. Transporte terrestre turístico internacional. Es aquel que se presta a través de compañías de transporte debidamente habilitadas para trasladar turistas o excursionistas desde el miércoles 31 de diciembre del 2014 a algún lugar del territorio nacional, ingresa al territorio de otro país y concluye en algún lugar de este, o en su defecto, retorna a su lugar de origen en el territorio nacional. Capítulo 2. Tipo de servicio. Artículo 12. Traslados. Consiste en el transporte de turistas o excursionistas desde los terminales de arribo hacia los establecimientos de alojamiento y viceversa, y de estos últimos hacia un sitio de interés turístico específico y viceversa. Puede ser de ámbito nacional, transfronterizo e internacional, y prestado únicamente a través de compañías de transporte terrestre turístico debidamente autorizados. Artículo 13. Excursión. Es la movilización por motivo de ocio, visita o expedición a un lugar distinto al de su lugar habitual. La realizan exclusivamente las compañías de transporte terrestre turístico debidamente habilitadas dentro o fuera de la ciudad o centro poblado donde se origina el servicio, que recorre uno o más sitios de interés turístico, retornando al lugar de origen sin que esto incluya pernotación en otro lugar distinto al de origen. Cuando incluya el servicio de guianza, el servicio de excursión deberá ser contratado a través de una agencia de viaje operadora o dual. La compañía de transporte terrestre turístico que preste este tipo de servicio estará debidamente autorizada por la Agencia Nacional de Tránsito. Artículo 14. Gira. Consiste en el transporte de turistas entre sitios de interés turístico con itinerario fijo y preestablecido que se inicia en una ciudad o centro poblado distinto al que concluye. Este tipo de servicio estará siempre ligado a un paquete turístico que podrá incluir pernotación, alimentación, guianza u otros servicios turísticos afines. Tanto el servicio de transportación como el paquete turístico deberá ser contratado exclusivamente a través de una agencia de viaje, operadora o dual. Puede ser de ámbito nacional, transfronterizo o internacional. Artículo 15. Circuito cerrado.
Consiste en el transporte de un grupo organizado de turistas con un recorrido preestablecido y que partiendo de una ciudad o centro poblado recorre sitios de interés turístico en otras localidades, con fechas y ciudades determinadas, retornando siempre al lugar de origen. Este tipo de servicio estará siempre ligado a un paquete turístico que podrá incluir pernotación, alimentación, guianza y otros servicios turísticos afines. Tanto el servicio de transportación como el paquete turístico deberá ser contratado exclusivamente a través de una agencia de viaje operadora o dual, y cuyo servicio de transporte será prestado por compañías de transporte terrestre turístico autorizadas por la Agencia Nacional de Tránsito. Pueden ser de ámbito nacional, transfronterizo o internacional. Artículo 16. Autorización de circuito cerrado internacional. Cuando el transporte terrestre turístico incluya sitios de interés turístico ubicados fuera del territorio nacional y fuera de la zona de integración fronteriza establecida con Colombia o Perú, este constituirá transporte terrestre turístico internacional, regulado por la Comunidad Andina de Naciones y autorizado por la Agencia Nacional de Tránsito y las autoridades competentes o de los países miembros de la CAN, conforme a los acuerdos internacionales vigentes. Artículo 17. Prohibición. En ningún caso el servicio de transporte terrestre turístico prestado directamente por las compañías autorizadas por la Agencia Nacional de Tránsito podrán incluir los servicios propios de una operación o paquete turístico, como el alojamiento, la alimentación, guianza, entre otros, limitándose a prestar únicamente el servicio de movilización de los turistas o excursionistas conforme su ámbito de operación y tipo de servicio. Artículo 18. De la hoja de ruta o contrato. El servicio de transporte terrestre turístico estará respaldado por un contrato escrito entre las partes o con una hoja de ruta que detalle entre su contenido el nombre de los pasajeros que serán trasladados con fines turísticos, cuyos formatos serán definidos por la Dirección Ejecutiva de la Agencia Nacional de Tránsito y la Autoridad Nacional de Turismo, los mismos que vincularán a la compañía de transporte terrestre turístico autorizada a prestar este servicio con el usuario final o con la agencia de viaje operadora o dual. Capítulo 3. Del servicio de transporte terrestre turístico. Artículo 19. Ámbito de operación. El transporte terrestre turístico puede ser de ámbito turístico nacional, turístico transfronterizo y turístico internacional, de conformidad con lo dispuesto en la normativa que en materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial se encuentre vigente en reglamentos aplicativos y la presente regulación. Artículo 20. Requisitos para realizar el servicio de transporte terrestre turístico. El servicio de transporte terrestre turístico está prestado únicamente por personas jurídicas debidamente constituidas y autorizadas por la Agencia Nacional de Tránsito y que cuenten con el título habilitante vigente, extendido por dicha entidad, al amparo de las disposiciones contenidas en la normativa internacional y nacional, vigente en materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Para la prestación del servicio de transporte terrestre turístico, la persona jurídica deberá constituirse con el objeto exclusivo de prestación de servicio de transporte terrestre turístico, obtener el permiso de operación de la modalidad comercial turístico, además contar con el registro de turismo y la licencia anual de funcionamiento otorgadas estos últimos por la Autoridad Nacional de Turismo. Artículo 21. Prohibición. Las agencias de viaje operadoras o duales y los establecimientos de alojamiento están prohibidos y no podrán, bajo ningún concepto, modalidad o motivo, realizar transporte terrestre turístico o transporte de pasajeros. Ningún prestador de servicio de transporte terrestre turístico por cuenta propia, particular o comercial distinto al turismo podrá realizar las actividades de operación de transporte terrestre turístico detalladas en el presente reglamento. Gracias, compañera. Bueno, buenas tardes con todos. Mi nombre es Lady Párraga y a continuación presentaré todo lo contenido en el título 3 de la prestación del servicio. Capítulo 1. De los títulos habilitantes de transporte. En el capítulo 1 de los títulos habilitantes de transporte tenemos artículo 22. Constitución jurídica. Para la constitución jurídica de una compañía de transporte terrestre turístico, los interesados deberán obtener el informe previo de factibilidad favorable ante la Agencia Nacional de Tránsito.
Esto bajo el cumplimiento de las condiciones y la presentación de los requisitos establecidos por la entidad. Toda la documentación entregada deberá estar actualizada a la fecha de presentación de la solicitud. De acuerdo con la normativa vigente, las entidades competentes para la constitución de sociedades mercantiles no podrán entregar la personería jurídica a las compañías de transporte terrestre turístico sin el informe previo de factibilidad emitido por la Agencia Nacional de Tránsito. Para el otorgamiento del informe previo de constitución jurídica de una compañía de transporte terrestre, se efectuará de conformidad a los procedimientos establecidos en la normativa vigente y previa la presentación de los documentos y requisitos previstos en este tipo de trámites. La resolución que contenga el informe previo de factibilidad para la constitución jurídica de una compañía será notificada a los interesados para que continúen con el proceso de constitución ante los organismos competentes, es claro. Este informe tendrá un plazo de vigencia establecido en la misma resolución. Concluido este trámite ante la Agencia Nacional de Tránsito, los interesados deberán pedirle a la misma el permiso de operación respectivo, que habilite a su compañía a prestar el servicio de transporte terrestre turístico. Artículo 23. Permiso de operación de transporte terrestre. Este documento es el título habilitante mediante el cual la Agencia Nacional de Tránsito faculta a la persona jurídica, en este caso la empresa, debidamente constituida, es claro, a prestar el servicio de transporte terrestre turístico. Esto bajo el cumplimiento de las condiciones y la presentación de los requisitos establecidos por la Agencia Nacional de Tránsito. Toda la documentación que se entregue para este efecto deberá estar actualizada a la fecha de presentación de la solicitud. El procedimiento para la emisión del permiso de operación a favor de la compañía se realizará de conformidad a los procedimientos establecidos en la normativa vigente y previa la presentación de los documentos y requisitos previstos para este trámite. Para la concesión del permiso de operación, la ANT exigirá entre sus requisitos el registro de turismo, emitido por la Autoridad Nacional de Turismo, a la persona jurídica solicitante, de conformidad a lo establecido en el presente reglamento. El permiso de operación para transporte turístico será otorgado exclusivamente por la Agencia Nacional de Tránsito y no podrá ser modificado en su contenido, ni en todo ni en parte, por la compañía u otro organismo o institución. Artículo 24. Estudios de necesidad. La constitución jurídica de nuevos operadores de transporte terrestre turístico, la concesión de permisos de operación y los incrementos de cupo a favor de las operadoras se sujetarán a los respectivos estudios de necesidad sobre la oferta y demanda existente a nivel nacional, generados por supuesto por la Agencia Nacional de Tránsito, los mismos que en coordinación deberán ser aprobados por el directorio de la misma, previa a la coordinación por supuesto con la Autoridad Nacional de Turismo. Artículo 25. Dimensionamiento de flota. Para el dimensionamiento de flota de las compañías ya existentes de transporte turístico, se dará plena observancia a los estudios técnicos de necesidad generados, validados y aprobados por el directorio de Agencia Nacional de Tránsito, en coordinación por supuesto con la Autoridad Nacional de Turismo. Artículo 26. Los trámites inherentes al título habilitante por el cual la Agencia Nacional de Tránsito faculta la prestación del servicio de transporte terrestre, tales como su renovación, cambio, deshabilitación, habilitación, actualización de datos de vehículos y o socios. Estas se sujetarán a los formatos, requisitos, directrices, condiciones y disposiciones contenidas en las resoluciones emanadas desde la ANT para este tipo de procesos. Capítulo 2. De los registros y licencias de turismo. Capítulo 2. De los registros y licencias de turismo. Requisitos para la obtención de registro de turismo. Una vez que la compañía de transporte terrestre haya adquirido su personería jurídica y de forma previa a la solicitud de permiso de operación,
ante la Agencia Nacional de Tránsito, deberá obtener el registro de turismo ante la Autoridad Nacional de Turismo o los gobiernos autónomos descentralizados, GATS, a los cuales se le hubiera transferido la competencia, previo al cumplimiento de los siguientes requisitos. Número 1. Copia simple de la escritura de constitución de la compañía. Número 2. Copia simple del nombramiento de representante legal. Número 3. Formato de los contratos por los cuales se prestará el servicio de transporte terrestre turístico. Número 4. Inventario valorado de los activos de la empresa. Número 5. Declaración de los activos para la cancelación del 1 por 1000 debidamente suscrito por el representante legal o apoderado de la empresa. Número 6. Listado de las unidades de transporte en las que cuenta la compañía. Capítulo 2. De los registros y licencias de turismo. Artículo 28. Licencia única anual de funcionamiento. La licencia única anual de funcionamiento será otorgada por la Autoridad Nacional de Turismo o los gobiernos autónomos descentralizados, a los cuales se le hubiese transferido la competencia, es claro, a favor de las compañías de transporte terrestre turístico debidamente autorizadas, previo al cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo presente. Esta licencia, como su nombre lo dice, tendrá la vigencia durante el año en que se le otorgue. Capítulo 3. De los vehículos. Del capítulo 3 de los vehículos. Artículo 29. Homologación de vehículos. Todos los vehículos destinados a la prestación de servicio turístico deberán ser previamente homologados, encontrarse dentro de la vida útil definida técnicamente por la ANT y cumplir con los requisitos y condiciones determinados en la normativa vigente. Los mismos que deberán encontrarse debidamente habilitados en el permiso de operación otorgado por la ANT. Únicamente los vehículos de alta gama cuyo modelo y marca no mantengan representación dentro del territorio nacional y sean importados directamente por su titular para ser habilitados en el respectivo permiso de operación de transporte turístico no serán sujetos de proceso de homologación vehicular. Sin embargo, deberán someterse a un proceso de certificación ante la ANT, esto con la finalidad de verificar su conformidad con las normas técnicas de seguridad y emisiones que les sean aplicables, previa a su habilitación en el respectivo permiso de operación y bajo el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidas por el área competente. Muchas gracias, eso ha sido todo por mi lado. Cedo la palabra a mi compañero siguiente, por favor. Continuamos con el artículo número 30. Vida útil. Los vehículos autorizados para la prestación del servicio de transporte terrestre turístico deberán cumplir con las disposiciones contenidas dentro del cuadro de vida útil definido técnicamente por la Agencia Nacional de Tránsito y deberán cumplir con las disposiciones contenidas en el presente reglamento. Las compañías de transporte cuyos vehículos estén por cumplir con el tiempo de vida útil total deben iniciar el trámite de registro de otra unidad con el tiempo mínimo de 6 meses antes de la salida del vehículo, sin que sea necesaria la notificación por parte de la Agencia Nacional de Tránsito. Artículo 31. Clasificación vehicular. Los vehículos destinados a la prestación del servicio de transporte turístico, según su actividad, deberán cumplir con todos los requerimientos técnicos y operacionales establecidos por la Agencia Nacional de Tránsito, de tal forma que garantice la seguridad en la movilidad de los pasajeros y el debido confort de los usuarios. Todos los vehículos destinados a la prestación del servicio de transporte terrestre turístico deben cumplir con los requerimientos y condiciones determinados en el presente reglamento y se encontrarán autorizados para circular una vez que cuenten con el título habilitante, matrícula y SOAT que será entregado por la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial ANT. Disposiciones. 1. Todos los vehículos deberán cumplir con el reglamento técnico de elementos de seguridad que se encuentren vigente y que les sea aplicable de acuerdo a su configuración. 2. La disposición de los asientos en los vehículos unitarios, van, minivan y camionetas
deberán respetar su diseño original de fábrica. 3. Los asientos abatibles y o plegables se encuentran prohibidos. 4. Asientos libres de aristas vivas. 5. Para los vehículos de la clase bus, minibús, microbús y furgoneta, los asientos deberán ser reclinables para mayor confort del turista. 6. Para microbús, minibús, bus, el vehículo deberá estar dotado de iluminación al interior con luces de neón, luz día, luz individual de lectura en cada asiento, cortinas laterales elaboradas con material no inflamable, martillo de fragmentación, salidas de emergencia debidamente señalizadas. 7. Para el transporte de pasajeros en vehículos tipo microbús, minibús, bus, bus de 2 pisos y piso y medio, el uso de asiento intermedio en la última fila se encuentra prohibido. 8. La homologación de los buses de 2 pisos deberá sujetarse a las normas técnicas nacionales e internacionales que les sean aplicables. 9. Portaequipaje o bodega apropiada para el número de pasajeros autorizados para transportar. 10. Cinturón de seguridad en cada uno de los asientos, incluido el del conductor, considerando además que los asientos próximos a las puertas, primeras filas, conductor y conductor alterno deberán poseer cinturón de 3 puntos. 11. Sistema de audio. 12. Sistema de aire acondicionado y calefacción. 13. Equipo extintor de incendios. 14. Botiquín de primeros auxilios. 15. 2 triángulos de seguridad. Y 16. Recipiente para depositar desechos. Artículo 32. Vehículos especiales. Son aquellos vehículos construidos o adecuados para realizar transporte turístico combinado con otras actividades turísticas y recreativas como las de servicio de alimentos y bebidas y otras que en conjunto se consideran operación turística. Se podrán considerar vehículos especiales los buses de 2 pisos, bus costa, limusinas, discotecas rodantes, restaurantes rodantes o cualquier otro tipo que determine la ANT en coordinación con la Autoridad Nacional de Turismo, para lo cual se definirán las características que se deberán observar los mismos. Llevarán el respectivo adhesivo identificativo habilitante y darán plena observancia a las disposiciones emanadas por parte de ambas entidades. Para la habilitación de buses tipo costa como un vehículo especial destinado exclusivamente a la recreación en el ámbito turístico, se dará observancia a las siguientes disposiciones. 1. El servicio será únicamente para pasajeros sentados. El ingreso al vehículo será únicamente por el lateral derecho del vehículo, con la presencia de estribos y asideros. Cada ingreso deberá además estar dotado de una puerta con un medio de cerradura. La puerta tendrá una altura que garantice la seguridad del pasajero. 3. El lateral izquierdo debe ser construido de forma que impida tanto el ingreso como la salida del vehículo. 4. En la parte interior se deberán colocar asideros horizontales superiores de forma que garantice la movilidad segura de los pasajeros. 5. Queda prohibido totalmente para esta modalidad la instalación de parrillas en la parte superior o cualquier aditamento, estructura, compartimiento dispuesto al transporte de carga o equipaje. Esto al considerarse que es un transporte recreativo de turismo de pasajeros. 6. Es disposición de las bancas es únicamente en sentido de la marcha. 7. Las bancas deberán disponer de asideros por cada pasajero de forma que permita tener un medio de agarre para que el pasajero pueda sujetarse. 8. Las bancas, tanto en el espaldar como en la base de las mismas, deberán ser diseñadas de forma que presten una superficie antideslizante, esto para garantizar la movilidad segura y cómoda del pasajero a lo largo del trayecto a realizarse. 9. El material del piso presentará una superficie antideslizante. 10. El acoplamiento de la estructura para el servicio de
unidades tipo Costa será siempre en un chasis motorizado debidamente homologado para el transporte de pasajeros. 11. La construcción y anclaje de la estructura de la unidad tipo Costa deberá ser realizada por un artesano especializado, considerado la responsabilidad que implica la actividad durante el montaje y la posterior presentación del servicio. 12. El vehículo dispondrá de botiquín para primeros auxilios. 13. El vehículo deberá contar con triángulos de seguridad en caso de emergencias. 14. El vehículo siempre tendrá disposición de herramientas necesarias básicas para casos de emergencia. Artículo 33. Revisión técnica de los vehículos. La revisión técnica de los vehículos previa al otorgamiento del permiso de operación u autorización de transporte turístico, así como las que se deben efectuar periódicamente, serán realizadas por la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, de conformidad con los requisitos establecidos en las normas técnicas expedidas por el INEM y la ANT para el transporte turístico. La constatación vehicular deberá ser realizada en los centros de revisión y control técnico vehicular que estén facultados para el efecto por las autoridades competentes de conformidad con la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. En aquellas ciudades que no existan centros de revisión, la verificación vehicular mecánica será realizada por las unidades administrativas de la ANT o los GATS competentes. Capítulo 4. De los conductores. Artículo 34. Obligaciones del conductor. Son obligaciones de los conductores de transporte terrestre turístico, además de las constantes en la normativa que en materia de transporte terrestre se encuentra vigentes las siguientes. A. Portar la licencia de conducir profesional vigente de la clase y categoría requerida por la naturaleza y características del servicio. B. No deberán permanecer al volante más de 8 horas continuas en la prestación del servicio en jornada diurna o más de 6 horas continuas en la prestación de servicio en jornada nocturna, con al menos una parada de 20 minutos en ambos casos, conforme lo previsto en el reglamento de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. C. Durante la prestación del servicio, encontrarse debidamente uniformado e identificado, conforme las instrucciones internas dadas por la Compañía de Transporte Terrestre Turístico. D. Brindar un trato cortés a los turistas y excursionistas. E. Capacitarse ante el organismo que faculta la ANT o la Autoridad Nacional de Turismo en temas turísticos, sus políticas y lineamientos. F. Portar durante el viaje, además de documentos previstos en la normativa vigente en materia de tránsito, la hoja de ruta emitida por la Compañía de Transporte Terrestre Turístico o el contrato suscrito con la Compañía de Transporte Terrestre Turístico, establecimiento de alojamiento o agencias de viaje, operadora o dual, según corresponda. G. Abastecerse de combustible exclusivamente cuando el vehículo se encuentre sin turistas o excursionistas. H. Respetar y dar observancia a las políticas establecidas por la ANT y la Autoridad Nacional de Turismo, a las disposiciones internas de cada compañía de transporte terrestre turístico y a las cláusulas contenidas en el contrato de servicio turístico, según corresponda, siempre que no contravengan a las normas legales, técnicas vigentes y el presente reglamento. Y estar certificado en competencias laborales por una institución legalmente facultada y reconocida por el Servicio de Acreditación Ecuatoriana, SAE. J. Las demás establecidas en la normativa vigente en materia de tránsito y turismo. Capítulo 5. De los prestadores del servicio del transporte terrestre turístico. Artículo 35. Obligaciones de los prestadores del servicio de transporte terrestre turístico. Son obligaciones de las compañías de transporte terrestre turístico, además de las previstas en la normativa que en el transporte terrestre se encuentran vigentes las siguientes. A. Realizar el mantenimiento preventivo de sus vehículos en forma directa a través de terceros, debiendo llevar en el local de la compañía la ficha técnica de mantenimiento por cada vehículo, la que estará a disposición de la autoridad competente cuando así lo requiera. B.
mantener vigentes las pólizas de seguro que obligatoriamente debe contratar la compañía para cada vehículo habilitado. C. Usar en el servicio de transporte únicamente vehículos debidamente homologados o certificados por la ANT según corresponda. D. Mantener las características técnicas generales y específicas de los vehículos que le permitieron acceder al permiso de operación según el caso. E. Disponer y verificar que sus vehículos sean conducidos únicamente por conductores capacitados, con licencia profesional de la clase y categoría requeridas por la naturaleza y características del servicio. F. Establecer procedimientos o medidas de prevención que eviten el transporte de drogas, armas de fuego, materiales inflamables, explosivos, corrosivos, venenosos o similares que pongan en riesgo la seguridad de los turistas o excursionistas. G. Garantizar el acceso a las unidades vehiculares de las personas con discapacidades físicas y de movilidad reducida. H. Contar con equipos de comunicación y contar con conductores certificados en competencias laborales por una institución legalmente reconocida por el Servicio de Acreditación Ecuatoriana SEA. J. Las demás que establezcan las normativas vigentes en artículo 36. Publicidad. Para efectos de publicidad del servicio de transporte terrestre turístico a nivel nacional, las entidades responsables de las difusiones televisivas, frecuencias radiales y medios de prensa escritas deberán solicitar al interesado el permiso de operación que habilite la prestación de este servicio, o en su defecto la certificación correspondiente de la ANT en la cual conste que el solicitante se encuentra autorizado para prestar el mismo. La ANT y la Autoridad Nacional de Turismo se reservan el derecho de tomar las acciones necesarias en coordinación con los entes de control competentes, en caso de comprobarse la inobservancia del presente artículo. Capítulo 6. De las prohibiciones. Artículo 37. Contratación del servicio. Las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras que requieren contratar el servicio de transporte terrestre turístico no podrán contratar el mismo a personas que no se encuentren autorizadas por la ANT y debidamente registradas por la Autoridad Nacional de Turismo para la prestación de este servicio. Artículo 38. Alcance del servicio. Queda expresamente prohibido que las compañías de transporte terrestre turístico realicen operaciones de transporte público de pasajeros en cualquier ámbito o cualquier otra modalidad distinta a la autorizada. En caso de comprobarse la inobservancia de la presente disposición, la ANT sancionará conforme a la normativa vigente en materia de tránsito y turismo. Artículo 39. Denominación turismo. Queda expresamente prohibido el uso de la palabra turismo o sus derivados en cualquier modalidad de transporte terrestre distinto a la de no transporte terrestre turístico. Artículo 40. Titularidad de vehículos. Queda expresamente prohibido que la prestación del servicio de transporte terrestre turístico sea prestado en vehículos que no sean de propiedad de la persona jurídica titular del permiso de operación otorgado por la ANT. Todos los vehículos serán habilitados a nombre de la compañía de transporte terrestre. Título 4. De la regulación y control. Artículo 41. Regulación y control. La ANT ejercerá la regulación y control mediante inspecciones y demás acciones que permitan establecer el fiel cumplimiento de la normativa vigente en materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Los reglamentos, instructivos, normas técnicas y resoluciones emanadas por esta entidad dentro del ámbito de operación de las compañías de transporte terrestre turístico, estableciendo los correctivos y sanciones contenidas en la ley. La ANT podrá revocar el permiso de operaciones concedido de acuerdo a la gravedad de la falta y al interés público comprometido, de conformidad al procedimiento establecido la normativa vigente. De igual forma, la Autoridad Nacional de Turismo, en el ámbito de sus competencias, está facultada para supervisar el fiel cumplimiento de las disposiciones contempladas en este reglamento y, en caso de incumplir, aplicará las sanciones contempladas en la Ley de Turismo, de acuerdo a la gravedad de la falta y en protección del consumidor de servicios turísticos. Toda sanción impuesta por la ANT o por la Autoridad Nacional de Turismo deberá ser notificada entre sí, con el fin de que quede registrado en el expediente de la prestadora de transporte terrestre turístico. Buenos días, yo les voy a hablar acerca del capítulo 4 de la regulación y control.
Artículo 41. Regulación y control. La Agencia Nacional de Tránsito ejercerá la regulación y control mediante inspecciones y demás acciones que permitan establecer el fiel cumplimiento de la normativa vigente. De igual forma, la Autoridad Nacional de Turismo, en el ámbito de sus competencias, está facultada para supervisar el fiel cumplimiento de las disposiciones contempladas en este reglamento y, en caso de incumplimiento, aplicará las sanciones contempladas en la Ley de Turismo, de acuerdo a la gravedad de la falta y en protección del consumidor de servicios turísticos. Todas estas sanciones serán impuestas por la Agencia Nacional de Tránsito o por la Autoridad Nacional de Turismo. Deberá ser notificada entre sí, esto con el fin de que quede registrado en el expediente de la prestadora de transporte terrestre turístico. Artículo 42. Sanciones. La inobservancia de las disposiciones contenidas en el presente reglamento será sancionada de conformidad con la normativa de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial o normativa de turismo según corresponda. La revocatoria del permiso de operación de transporte terrestre emitido por la Agencia Nacional de Tránsito constituye causal de revocatoria de la licencia única anual de funcionamiento otorgada por la Autoridad Nacional de Turismo y viceversa. Artículo 43. Sujetos de control y seguridad de los turistas. En caso de que exista violación a las disposiciones contenidas en este presente reglamento, las autoridades de control iniciarán las acciones que correspondiesen contra los responsables, ya sean los titulares del permiso de operación, registro de turismo, licencia única anual de funcionamiento, conductor o guía, según corresponda. Sin embargo, en todo caso, precautelarán que los turistas o excursionistas no sufran inconvenientes ni afectaciones en la prestación de servicio. El artículo 43 tiene disposiciones generales que nos dice la primera. La primera nos dice: los permisos de operación concedidos a las compañías de transporte terrestre turístico por la Agencia Nacional de Tránsito tiene validez a nivel nacional, quedando habilitados para circular en todo territorio nacional, a excepción de los vehículos que sus condiciones técnicas y mecánicas no presten las debidas seguridades, condiciones que serán establecidas en el permiso de operación correspondiente. La segunda disposición general nos habla que en todo lo no previsto en el presente reglamento, tómese en cuenta las disposiciones contenidas en las leyes de la materia. La tercera, notifíquese a las unidades administrativas de la Agencia Nacional de Tránsito, Autoridad Nacional de Turismo, Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas para la ejecución y control en el cumplimiento de la presente disposición. Cuarta, notifíquese a la Presidencia de la República con el contenido de la presente resolución en el cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo número 337, publicado en el Registro Oficial número 263 del 9 de junio del 2014. Por el cual se otorga el Decreto Ejecutivo número 830, publicado en el Registro Oficial 256 del 15 de enero del 2008. En la diapositiva anterior hablamos acerca de las disposiciones generales. Ahora hablaremos acerca de las disposiciones transitorias. Primera, encárguese a la Dirección Ejecutiva de la Agencia Nacional de Tránsito para que en coordinación con la Autoridad Nacional de Turismo, apruebe los formatos de hoja de ruta y contrato de servicio turístico para la prestación del servicio de transporte terrestre turístico, en un plazo de 30 días contados a partir de la emisión del presente reglamento. La segunda, en el término de 180 días contados a partir de la emisión del presente reglamento, todas las compañías de transporte terrestre que no están autorizadas para la prestación del servicio de transporte terrestre turístico por la Agencia Nacional de Tránsito deberán eliminar de su denominación, razón social, nombre comercial,
publicidad o de sus unidades la palabra turismo o cualquier derivada de esta. La tercera nos dice que en el término de 90 días contados a partir de la emisión del presente reglamento, las compañías de transporte terrestre turístico deberán obtener y contar con cada uno de los títulos habilitantes establecidos en el presente reglamento. La cuarta nos dice que en el plazo de un año a partir de la emisión del presente reglamento, las compañías de transporte terrestre turístico deberán contar con al menos del 30% de sus conductores certificados y en competencias laborales. Para el segundo año deberán contar con al menos del 60% de sus conductores certificados. Y para el tercer año deben contar con el 100% de sus conductores certificados. Quinta, dispóngase la Dirección de Regulación de la Agencia Nacional de Tránsito para que en el plazo de 30 días contados a partir de la emisión de la presente resolución, proceda con la revisión de los modelos de vehículos constantes en el listado de homologación vigente y notifique a los responsables de las casas comerciales a fin de dar inicio a los procesos de homologación de los vehículos livianos que al amparo del presente reglamento pudiesen ser habilitados para prestar el servicio. Sexta, una vez fenecidos cada uno de los plazos establecidos en las disposiciones transitorias procedentes, la Agencia Nacional de Tránsito y la Autoridad Nacional de Turismo iniciarán las acciones de control para verificar su cumplimiento, sin perjuicio de control permanente que les corresponda de acuerdo a sus competencias. Gracias.